Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan? El sábado pasado lo que hicimos fue ir a algunos ejemplos, algunas historias de la Biblia, algunos profetas puntualmente. Y queríamos ver cómo ellos, profetas, tienen una aplicación para este tiempo. Lo fuimos a ver rápido, superficialmente, digamos, pero logramos hacerlo, logramos verlo, ¿sí? Es algo que lo pudimos ver todos. Entonces, me dijeron algunos profetas, me habían dicho, Balaam, ¿se acuerdan? Balaam, Malaquías y Sofonía. Paco me ha dicho Balaam. Melanie me dijo Juan el Bautista. ¿Sí? Ella dijo Malaquías. Dijo Malaquías. Juan el Bautista dijo Balaam. Ah, Barbie, ok. Barbie dijo Juan el Bautista. Ya vimos Balaam. Melanie dijo Malaquías. Ok, entonces fuimos a Balaam y vimos que Balaam hizo una alianza triple con dos personas o dos entidades. ¿Quién era esa triple alianza? Vimos que estaban los ancianos de Madián, y Balac, el rey de Moab. ¿Sí? Moab. Ok. Hicieron alianza para ir contra quién? Contra el pueblo de Israel, que ¿cómo se encontraba? Acampando, listo para entrar a Canaán. Pronto a entrar en Canaán, se encontraba perfectamente en orden. Si ustedes van a fijarse, el capítulo 23 de Números, no lo vamos a leer ahora. Una de las profecías de Balaam Sí, alaba el orden. exactamente. Balaam dice que cuando lo ve, tiene una impresión muy grande, porque el orden del campamento era perfecto. ¿Se acuerdan que Dios les había dicho cómo tenía que ser el orden del campamento? Estaba el santuario en el centro, las tribus, 3 tribus para cada lado, norte, sur, este, oeste. Y tenían un orden perfecto. Dice que no había mancha delante de Dios para Israel. Era un pueblo que estaba perfecto. No solamente eso, sino que habían muerto, ¿se acuerdan? Era el fin de los 40 años en el desierto. Habían muerto casi todos ya los... Exactamente. ¿De qué? Las multitudes mixtas. Que, que habían salido de dónde? De Egipto, ¿se acuerdan? Entonces dimos ese concepto de que lo que quedaba en Israel era el remanente, ¿se acuerdan? Entonces Israel era perfecto delante de Dios y era un remanente. Entonces fuimos a hacer una aplicación de esta historia y una de las indicaciones que vimos para hacer una aplicación, yo le había dado por lo menos la forma en que yo lo visualizo en mi mente. Nosotros conocemos cosas que van a pasar en el tiempo del fin. Si estudiamos Daniel y Apocalipsis, que son los libros que nos hablan sobre las escenas del tiempo del fin, tenemos cierta información que todos sabemos. Cuanto más conocemos de Daniel y Apocalipsis, mejor. Podemos hacer mejores aplicaciones. Ahora, Daniel y Apocalipsis nos dan cierta cantidad de información de las cosas que van a pasar en el tiempo del fin. No nos dicen todo, pero nos dicen varias cosas y que como adventistas conocemos. Nosotros sabemos, voy a poner con azul la aplicación, que va a haber una triple alianza que se va a unir contra el pueblo de Dios en el fin de los tiempos. ¿Quién es esa triple alianza? Los 3 espíritus del mundo: la bestia, el dragón y el falso profeta. Exacto, todas sus respuestas fueron correctas. O son la misma, ¿sí? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué son quiénes? Serían los 10 cuernos de Apocalipsis 17. No más símbolos. ¿Qué significa, literalmente? ¿Qué? La bestia, el papado, el falso Sí. profeta, el protestantismo apóstata, el dragón, el espiritismo. Ok. Bien. Entonces, son esos 3 poderes
el fin de los tiempos que se unen contra el remanente del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Apocalipsis 12 dice que la mujer es perseguida por 1260 años, pero después, cuando la mujer huye a la tierra, el dragón se aira y va en busca de quién? Dice, ahora va a perseguir al remanente de la mujer, el resto de la descendencia de la mujer. Es decir, quien es perseguido en el fin de los tiempos por el dragón, la bestia y el falso profeta. Tenemos un pueblo remanente, que ¿cómo va a ser ese pueblo remanente también? Sin mancha. Sin mancha. Perfecto. Perfecto. En su boca no fue hallada mentira. ¿Sí? Tenemos los 144.000 y la gran muchedumbre que está vestida de ropas blancas. ¿Qué significa que está vestida de ropas blancas? Pureza. Exactamente, pureza, ¿cierto? Entonces tenemos a Israel espiritual, a la iglesia triunfante, que va a ser perfecta, vestida de ropas blancas y sin mancha delante de Dios. Entonces vimos esa aplicación de la historia de Balaam. Hicimos la misma aplicación con Juan el Bautista, la aproveché para hacerla rápido porque no teníamos mucho tiempo. Juan el Bautista también se enfrentó contra una triple alianza. ¿Se acuerdan? ¿Quién era esa triple alianza? Herodes, Herodías, Salomé. Exactamente, vimos que era Herodes. Era el rey. Herodías, una mujer, en profecía de una mujer, ¿qué significa? Iglesia. Una iglesia. Y Salomé. ¿Salomé qué era de Herodías? Hija. La hija. Ok. Herodías, vimos que en profecía, ¿qué iglesia tiene una hija o es madre? Apocalipsis 17 dice que Babilonia es la madre de todas las rameras. ¿Sí? Y sabemos que las hijas de Babilonia son las iglesias protestantes, ¿cierto? Y de hecho lo que pasa es que Salomé baila porque la manda Herodías, convence al rey Herodes de que haga lo que Herodías quiere. ¿Qué es? ¿La cabeza de quién? De Juan el Bautista. Entonces tenemos también esa triple alianza yendo contra alguien que representa al pueblo de Dios. Y tenemos Salomé, que es la que danza y engaña a Herodes, así como el falso profeta, con las señales que hace, engaña a los reyes de la tierra. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 13. Y que es hija de Herodías, Herodías siendo el papado, es la madre del falso profeta. ¿Ok? Bien, entonces vimos esa aplicación también con Juan el Bautista. ¿Alguna pregunta? Entonces, misión cumplida con Balaam, misión cumplida con Juan el Bautista, nos queda Malaquías. Bien. Vamos a abrir entonces el libro de Malaquías. Fueron al azar elegidos estos tres. Pero estos tres profetas tienen una conexión íntima. ¿Sí? Y la aplicación que tiene que ver con la aplicación que hemos estado haciendo. Vamos a arrancar, vamos a ir despacio. Quiero hacer porque mi intención no es solamente mostrarles qué inteligente que soy, cómo sé aplicar las profecías. De hecho, no lo soy, esto lo vi de alguien, no lo inventé yo. ¿Sí? Quiero mostrarles que es un método que es sencillo, que cualquiera, no importa cuán insensato sea, no necesita errar. ¿Okay? Podemos llegar a conclusiones correctas, lógico, con la dirección del Espíritu de Dios, con un método simple. ¿Okay? Estamos estudiando el método que se llama el método de parábolas. ¿Okay? Entender la Biblia como parábolas. No significa que yo pueda entender todo y cualquier cosa rápidamente. Requiere esfuerzo, algunas cosas requieren más diligencia que otras, pero podemos entenderlas. Sí puedo entender todo. Esa es la tercera regla de Miller. Nada puede ser oculto de aquel que
de aquel que pide con fe, sin vacilar, dice. Nada de la Escritura puede ser oculto. No dice que no va a ser oculto, dice que no puede ser oculto. Entonces, si nosotros queremos ir a entender algo, vamos a pedirle a Dios, Dios no puede no revelárnoslo. ¿Okay? No puede ocultarlo. Es la tercera regla de Miller. ¿Okay? Entonces, si no estamos entendiendo algo, es porque algo estamos haciendo mal o no estamos siendo suficientemente diligentes para eso. Pero tiene que estar ahí. Si vamos con fe, el tesoro está ahí, la parábola está ahí. Entonces, Malaquías 1, versículo 1. ¿Toto? ¿Podrías leer? ¿Estás ahí? Carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Ok. La versión Toto dice carga de la palabra de Jehová. ¿Por mano dice? De la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Ok. Por medio de Malaquías. Bien, por medio de Malaquías. Quiero saber, ¿alguien tiene... ¿cuántas personas en computadora? 2. ¿Ustedes tienen Eastwords? Ok, es una aplicación que está para computadoras. Hay una para celular que es gratis, que es muy buena, que se llama My Bible, mi Biblia, My Bible. Una aplicación así para celular, para Android, que tiene la concordancia Strong, que se usa mucho a la hora de estudiar la Biblia. Concordancia Strong, allá se pueden bajar esta. Si alguien quiere tenerla en celular y no sabe cómo bajarla, me avisa que yo le puedo ayudar. ¿Sí? Bien. Ok, le puedo enseñar a usarla también. Esa concordancia la vamos a usar muchas veces para ver lo que significan las palabras en hebreo o en griego, en el original. ¿Sí? Porque la regla 1 de Miller, estamos en la regla de Miller, dice que cada palabra debe ser entendida en su sentido apropiado, de acuerdo con el tema, en el contexto, ¿se acuerdan que hemos visto? De acuerdo con el tema. Muchas veces es importante entender cuál es la palabra exactamente para entender su sentido apropiado. Por ejemplo, la versión de Toto dice peso de Malaquías. Carga, gracias. Acá dice profecía. Y en mi versión dice lo mismo que la suya, dice profecía. Ahora, si la palabra de hecho es peso, tiene una connotación, tiene un poco más de información que si fuera solamente profecía, ¿cierto? Profecía puede ser cualquier cosa que habla sobre ¿qué? Sobre el futuro. Pero si yo digo un peso de Malaquías, ¿qué impresión da? ¿Qué te da a pensar, Cande, de eso? Yo digo peso, si digo peso de Malaquías. Carga era la palabra. O carga, gracias. Pero como que era algo feo, algo que tenía que hacer pero que no era lindo. Algo que no es lindo, ¿cierto? Tiene una connotación negativa en sí. Sabemos que Malaquías no nos va a dar un mensaje de paz y seguridad. Nos va a dar un mensaje, ya nos habla algo sobre el mensaje de Malaquías, ¿correcto? Entonces déjenme ver, por eso pregunté por la concordancia, sé quién tiene a eso, porque quiero ver exactamente qué significa la palabra en hebreo. Bien. Al final tenés la ¿Qué significa? No sabe mejor inglés que yo. no sé. ¿No? ¿A quién la sale a él? Dice a burden. ¿Qué es burden? Carga. Ok. Entonces tiene esa connotación negativa. Él está dando algo, va a dar un mensaje que es negativo. ¿Sí? Es como una carga. Creo que digo peso porque hay unas versiones que dicen peso. De Habacuc, por ejemplo. Pero no vamos a ir allá, porque si no nos vamos a desviar mucho. Un garrón. Ok. Entonces, bien. Entonces, la carga de la palabra de Jehová contra Israel, la parte también que se dice. Es una carga contra Israel. Dice, por medio de Malaquías. Ahí también tenemos la connotación de que no hay algo bueno. Si es contra alguien, es porque es negativo. Ahora, una cosa que también nos va a ayudar muchas veces es saber el significado de los nombres. Se puede ver en la Biblia que los nombres tienen una importancia. Simplemente por una lectura superficial de la Biblia podemos entender que los nombres tienen una importancia. Porque nosotros vemos muchas veces que cuando una madre tiene un hijo, dice, le puso Set, porque dijo, Dios
me sustituyó a Abel, por ejemplo. O le puso José, porque Jehová me añada a otro, significa me añadirá. Los nombres que se le ponen a los personajes de la Biblia son significativos, ¿ok? Siempre. Entonces es importante también saber qué significan los nombres. A veces nos va a ayudar, a veces no nos va a ayudar porque no sabemos bien qué significa, pero siempre es bueno chequearlo. Y esa concordancia generalmente me dice los nombres, lo que significan los nombres. Malaquías significa, ¿saben qué significa? Es la palabra en la concordancia Strong. La concordancia Strong tiene cada palabra un número. Es una letra seguida de los números. Exactamente. Dice, si es en hebreo, si es del Antiguo Testamento, va a tener el hebreo H. Déjame poner acá primero, Malaquías. Va a tener el hebreo H, que es de hebreo. Y en este caso es la palabra 4401. ¿Ok? ¿Saben qué significa? Mensajero, administrador. Algunos tienen... ¿Por qué? Dice mensajero o mi mensajero. En realidad la raíz de Malaquías significa mensajero. Claro, según lo que tengo yo Sí. acá, esa palabra que vos pusiste, la H4401, viene de otra, Ujú. que es H4397. Ahí está. Y acá dice que es como un diputado, un mensajero específicamente de Dios. Ahí está. Y dice, por ejemplo, ahí un profeta puede ser o un ángel también. Es decir, un ángel, también un profeta, sacerdote o maestro. Ahí está. Embajador, ángel, rey, mensajero. Ahí está. Esta palabra significa mensajero. ¿Sí? Ahora, esta es la raíz de esta palabra. Esto es, no sé mucho hebreo, no sé casi nada de hebreo, pero la palabra, esta 4401, Malaquías, es Malaki. Y esta otra es un poco diferente, es Malak. Entonces, mira, hay un sonido más en Malaquías. Esto es mensajero. ¿Por qué es diferente? Porque esto es mi mensajero. Eso significa mi mensajero. Entonces, Malaquías significa mi mensajero. Entonces, Dios tiene un mensajero que es su mensajero. Y ese es ¿quién es? Malaquías. ¿Ok? Es este profeta. Entonces sabemos que a la hora de abordar la historia de Malaquías hay un mensajero de Dios. Eso me di cuenta hoy estudiando sobre esto y me llamó mucho la atención porque un versículo muy famoso en Malaquías es ¿cuál? ¿Alguien sabe lo que voy a decir? ¿Perdón? ¿Lo tiene de Alfolí? Otro versículo para mí famoso por lo menos, en mi mente es famoso. ¿Qué? El día grande y terrible. Malaquías 3, vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Malaquías 3, 1? Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, he aquí yo envío a mi mensajero, dice. ¿Conocen ese versículo? ¿Sí? ¿Quién es ese mensajero, decimos nosotros? Juan el Bautista. ¿Quién se llama mi mensajero? Malaquías. ¿Lo ven? Malaquías se llama mi mensajero. Y Dios dice, por medio de Malaquías, yo envío a mi mensajero. Nosotros decimos, ese es mi mensajero, no es Malaquías, es Juan el Bautista, decimos nosotros. Así, claro que es Juan el Bautista. Entonces, viendo que es una aplicación lo que hacemos con Juan el Bautista. Mi mensajero es Malaquías. ¿Okay? Bien, vamos a volver al capítulo 1. Mi mensajero, Malaquías, tiene una carga contra Israel. Vamos a leer versículos. Vamos a leer versículo. A ver. 2. Vamos a leer versículo 2. Tania, ¿puedes leer por favor? Versículo 2. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y a
Ok. Este libro Malaquías contiene varias veces esa dinámica, es bien interesante. Malaquías escribe como si Dios le estuviera diciendo algo al pueblo y el pueblo le responde con una pregunta. Dios le dice algo y como que el pueblo no entiende lo que le está diciendo y le pregunta algo a Dios. Dios le dice, estoy hablando muy rápido, Mayeli, ¿no? Gracias. Dios le dice, yo te he amado, y ellos le preguntan, ¿en qué nos amaste? Porque no sabemos en qué nos amaste. ¿Por qué estás diciendo que nos amaste? La respuesta es, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Eso no lo leímos todavía, ¿no? En el 3 dice, y a Esaú aborrecí. ¿Okay? ¿Por qué dice eso? ¿Cuándo hizo eso Dios? Cuando le dio la bendición. ¿Se acuerdan? Nacieron Esaú y Jacob, los dos juntos, y Jacob le agarró el talón a Esaú. ¿Sí? No estoy hablando, no estoy siguiendo la idea. Al revés, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Al revés, Esaú le agarró... Ah, verdad, sí. ¿No estás siguiendo la idea? Lo que estoy diciendo es, Esaú en realidad era el mayor, era el primogénito, pero Jacob era el menor, y el que recibió la bendición fue Jacob. Por eso habla de que es amado. Exactamente. Jacob es amado. Dice, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Elegí, en realidad amé acá quiere decir que lo eligió. Eligió a Jacob y despreció o no eligió a Esaú. ¿Sí? Por lo tanto, me parece que no es la historia lo de los gemelos, lo de Jacob y Esaú, creo que es otra esa, creo que es la de la hijo de Tamar. ¿Cuál? No. Yo te recuerdo por la cosa. Dale. ¿La del talón o cuál? Sí, no, es esa. Creo que es esa. Vamos a revisar. Pero no importa lo del talón porque es una conexión. Lo importante es eso, es que en realidad Esaú era el mayor, que tenía que recibir la bendición, pero la acaba recibiendo Jacob. ¿Sí? Jacob significa como el usurpador, como el que sacó. Es como el usurpador, el engañador, una cosa así. ¿Sí? Eso significa el nombre de Jacob, engañador en realidad. Bien. Sí. Bien. Entonces le dice, yo te amé, y el pueblo le dice como que no entiende por qué lo amó. Después del versículo 3 al 5 va a hablar de una destrucción de Esaú, del pueblo de Esaú. ¿Ok? Entonces, va a dar primero esa destrucción sobre Esaú. Ahora, el versículo 6 en adelante va a hablar solamente de un tema. Va a hablar de, se los voy a decir primero, de los pecados del pueblo y el castigo que va a venir. Y también podríamos sumarle la bendición si se arrepienten. Lo llama arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento, y le dice, si se arrepienten, los voy a bendecir. Sí, también se ve que Sí. es como hay una representación especial para los líderes Eso es bien importante. del pueblo. De hecho, mi Biblia tiene un subtítulo arriba del versículo 6. ¿Alguna tiene? ¿Qué dice? Jehová reprende a los sacerdotes. Habla muchas veces contra los sacerdotes. Vamos a leer el versículo 6. ¿Puede leer, por favor? El ¿Usted? hijo Sí. honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ok. Entonces, bien. Vamos a leer el versículo 7, por favor, Cande. ¿Podrías leer el versículo 7? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Emma, 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ok, ¿quién ofrece sacrificios en el altar? Sacerdotes. Ustedes saben que está hablando de los sacerdotes, ¿correcto? El que ofrece los sacrificios en el altar son los sacerdotes. Es contra ellos que se está dirigiendo ahora. Bien, ahora me salté una parte
importante que deberíamos haber hecho primero después de Malaquías. ¿Se acuerdan que dijimos cuál era la primera pregunta que teníamos que hacernos sobre un texto a la hora de abordarlo? Contexto histórico. La pregunta sería, ¿cuándo? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vivió Malaquías? Y eso nos va a ayudar a entender su mensaje. Si entendemos el contexto en el cual está viviendo, nos va a ayudar a entender su mensaje. Ahora ya vimos algunas formas de entender el contexto. ¿Se acuerdan cuál es la forma de entender el contexto? ¿Cómo podríamos fuentes de las cuales podríamos sacar el contexto de los libros de la Biblia? Ok, Elena de White. La Biblia misma. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos ver la Biblia misma? Reyes, Crónicas, ¿cómo más? Algún contemporáneo de Malaquías. Contemporáneos, pero si no sabemos cuándo vivió no podemos saber contemporáneos. Claro, pero me refiero a que... Sí. Bueno, no, sí. Alguien que lo mencione. Ok, menciones. Y una cosa más, la más importante, tal vez, la más fácil, es ir al capítulo 1, versículo 1, te va a decir cuándo vivió, ya que Reyes, generalmente. Muchos profetas van a hacer eso. ¿Sí? Acá no dice. Ahí, pero el problema es que acá no dice. No. Capítulo 1. ¿Ok? Por ahí, por ejemplo, está bueno buscar, como decía Emma, otros lugares en donde aparece, porque por ejemplo en Jonás Sí. también te dice que era un profeta y demás, pero no te dice en qué época vivió ni de dónde era. Pero si uno lo busca en la Biblia, aparece en Reyes, y ahí te dice que era de Gat-Efer y en la época de qué rey vivió. Correcto, eso me gustó. Creo que se han escuchado lo que dijo. ¿Escucharon? Bien. Dije que, por ejemplo, está bueno eso de buscar las menciones que hace la Biblia de Malaquías en este caso. Porque, por ejemplo, en Jonás sucede que uno va al capítulo 1, versículo 1, y te dice que Jonás es un profeta, que es hijo de tal persona, pero no te dice en qué tiempo vivió ni de dónde era. Entonces, cuando uno busca en la Biblia la palabra Jonás, por decir así, en un buscador, aparece en Primera de Reyes y te dice en qué tiempo vivió, con qué rey estaba reinando en su época y de dónde era. Bien. Ahora, yo acabo de hacer eso mientras Tania hablaba. Me fui a fijar rápido en mi concordancia. Digitar la palabra Malaquías. Y déjenme decirle que la única palabra que aparece en la Biblia es en Malaquías 1:1. Así que en este caso no nos sirvió. Pero acuérdense de eso, es muy importante. ¿Cómo hacemos entonces? Elena de White. Ok. Vamos a hacer... No tengo mi celular por acá. Bueno. Gracias, te trae mi compu. Elena de White no se me ocurrió. O sea, si en realidad no es que no se me haya ocurrido, pero fui a hacerla más rápida. La más rápido, algo en que yo confío, es comentario bíblico adventista o diccionario bíblico adventista. Existen aplicaciones en Apple Store, o depende de si tienes iPhone también debe tener, me imagino. Un comentario bíblico adventista, lo que ustedes van a ver, van a ir al capítulo, al libro, al capítulo, al versículo, y le va a aparecer un comentario sobre el mismo. ¿Por qué me parece muy útil? Porque generalmente los estudios teológicos contienen historia. Especialmente el comentario bíblico adventista es muy rico en historia. Si ustedes van a ir a... Y son estudios bien serios sobre cronología y sobre qué momento vivían los profetas, etc. Y eso es muy útil para nosotros a la hora de querer entender como parábolas esas historias, entender qué momento vivieron. ¿Sí? Entonces yo recurro generalmente al diccionario bíblico adventista o al comentario bíblico adventista para eso. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna objeción sobre eso? Bien. Sí, pero no todo es fiable tampoco. Ok, entonces todo me dice, no todo es fiable. Yo me acuerdo que no todo es fiable. Yo no tomo todo lo que dice allí. Exactamente, yo tomo los datos históricos y las informaciones que me sirven para hacer la interpretación del texto. ¿Sí? No tomo la interpretación que ellos hacen puntualmente, aunque creo que muchas veces
La mayoría de las veces están correctos. La mayoría de las veces están correctos. Pero no lo tomo así, sino uso más bien los datos para interpretarlos yo. Y eso es lo que aconsejo que ustedes hagan también. Bien. ¿Alguien vio algo en Elena White donde dice que... 59, pero no decía... No decía mucho el tema. Ok, no conozco un texto de Elena White donde ella diga dónde vivió Malaquías. Capítulo 59 ¿de qué, Esteban? ¿De Profetas y Reyes? Profetas y Reyes. ¿En qué año estás leyendo? En mi Biblia dicen alrededor del año 425 a.C. Mi Biblia, la de Amplios, acá dice siglo V a.C., contemporáneo con Esdras y Nehemías, si quieren acortar el espacio. Eso es bueno. Fuera fácil, para mí es válido hacer eso. Ahora, le va a ayudar un poco más ir al comentario bíblico porque les va a decir, le va a probar que es contemporáneo con Esdras y Nehemías, con Ageo y Zacarías, va a decir. En realidad lo que va a decir es que un poco después de Ageo y Zacarías él predicó. Como 100 años. ¿Sí? Como 100 años después de Ageo y Zacarías. Exacto. Como aproximadamente en el 450. Sí. ¿Qué capítulo dijiste, Esteban? 59. La casa de Israel se llama. Yo tengo aquí algo, yo tengo el diccionario bíblico adventista y dice algo. Dice aquí. Ok. Es posible que Malaquías presentara su mensaje profético en vista de que condena usos similares a los que tuvieron en el tiempo de la ausencia de Nehemías, es posible que Malaquías presentara su mensaje profético en esa época y el libro se pueda fechar en el momento anterior al regreso de Nehemías para su segundo periodo, 425 a.C., más o menos un siglo después del regreso de los judíos de Babilonia con Zorobabel. Ok. Vamos a citarlo ahí. Lo importante es lo siguiente. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento, no solamente en orden de libros, sino en orden cronológico. Fue el último profeta de la historia del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Si fuéramos a colocarlo en una línea histórica, este año es el año 4 antes de Cristo. ¿Qué pasó? Nacieron Juan el Bautista y Cristo. Nacimiento de Jesús y Juan el Bautista. Por allá, por el año 400 antes de Cristo, tenemos a Malaquías. ¿Qué? ¿Perdón? Después viene el periodo de silencio. Sí. Exactamente. Durante todo este tiempo no hay ningún profeta en el pueblo de Dios. Ningún profeta se levanta. Hasta que Juan el Bautista se levanta. Antes, unos 100 años antes, estaban Ageo, más o menos, eso no es exacto, es más o menos, Ageo y Zacarías. Más o menos por acá tenemos la deportación a Babilonia. ¿Sí? Vamos a poner Babilonia. ¿Por qué estoy poniendo esto? La destrucción de Babilonia ya fue. El pueblo ya estuvo cautivo y ya volvió de Babilonia. Malaquías está hablando 100 años después de Ageo y Zacarías, que hablan de la restauración de Israel. Israel está de nuevo en su tierra, tiene el templo construido. Y están haciendo sacrificios. Y están de nuevo ahora Dios teniendo que decirle al pueblo las cosas malas que está haciendo, a los sacerdotes, etc. Okay. Esa es la situación del pueblo de Dios. Ok. ¿Cómo se encontraba el pueblo en este periodo de Malaquías entonces? Apostasía. Le llamamos periodo de oscuridad. ¿Sí? Cuando estudiamos la línea de reforma, vemos que siempre hay un periodo de oscuridad antes de un cumplimiento de una profecía. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que la línea de Cristo, en el tiempo de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, vemos que
hay un periodo de oscuridad. De hecho, Lucas 1:79 dice, Amaron más las tinieblas que la luz. no es ese versículo, pero ese versículo también tenemos, en Juan 1, eso es Juan 1. Lucas 1:79 dice que Yo lo tengo tres. dale. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Está hablando de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista va a venir a dar luz a los que están en tinieblas y sombras de muerte. Entonces, este es un templo de tinieblas, de sombras. ¿Okay? Están en oscuridad, no tienen luz. Es el tiempo que Malaquías se encuentra. Bien. De hecho, cuando hace las preguntas, el pueblo no se da cuenta de lo que está haciendo. Por eso, ¿en qué te hemos fallado? Le dice, como que son ciegos, No saben, no ven. no se dan cuenta. ¿Verdad? Bien. Ok. Varias cosas le va a empezar a decir Dios que hacen mal y ellos le preguntan como que no ven. ¿Sí? Que no se dan cuenta. Déjenme ver otra cosa más. También puede haber otra pregunta que les haga Dios y ellos responden, no saben. Hay 6 series de No habéis discursos. probado más adelante. Yo tengo 8. Y donde dice, en el 6, Jesús, o sea, Dios les dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y ellos le responden, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahí está. Bien, ahí ya lo hemos visto. Después lo del altar, ¿en qué te hemos deshonrado? Bien. Mejor vamos a avanzar un poco. Me gustaría quedarme y podríamos estudiar con más detalles, pero nos tomaría mucho tiempo. Quiero ir hasta el capítulo 3. ¿De Malaquías? ¿Sí? No, vamos al capítulo 2, versículo 17, que es un versículo antes del capítulo 3. ¿Puedes leer, Carol, por favor? ¿Carol? 2:17. 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está Dios? ¿Cómo está Dios? Está cansado. Okay, dice, está cansado. Cuando se cansa Dios, ¿qué pasa con el pueblo? Juicio. Okay. Dios es tardo para la ira, grande en benignidad, pero cuando se cansa, viene el juicio. ¿Sí? Por eso, Dios está cansado, le dice, porque ustedes hacen eso, ustedes dicen, el que hace mal le agrada a Jehová, y Él se complace en ellos. Si no, preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces cansaron a Dios. Y en el capítulo 3, versículo 1, va a comenzar diciendo lo que Miriam nos va a leer. 3:1, por favor, Miriam. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. ¿Por qué va a enviar un mensajero? Dios. ¿Para reformar a su pueblo? Preparar el camino. Vamos a ver primero esa ilustración. ¿Qué se hace generalmente? ¿Qué ilustración harían ustedes? ¿Qué harías vos, Lucho? ¿Qué ilustración harías si tuvieras que ilustrar? Preparar el camino. Sacar lo que está en el camino que molesta el paso. Sacar las cosas. ¿Qué más me dirían? Aplanar para que no haya Aplanar, limpiar, arar. Ok, yo le voy a decir, no es nada de eso. Yo sé por qué ustedes dicen eso. Ustedes dicen eso porque saben que él es Juan el Bautista. Y sabes que en Isaías 40 habla de que Juan el Bautista hace eso, que aplana el camino, prepara el camino. Entonces nosotros asociamos eso. Esos son preconceptos. Son ideas preconcebidas. Yo creo que sí. Consiste en registrar este Pues, asunto. Habla de decir por qué. Porque un mensajero no plana el camino.
Dice, envío a mi mensajero para que aplane el camino. Es como voy a decir, voy a enviar a mi albañil para que me escriba un libro. ¿Ok? Es un mensajero no aplana un camino. Es decir, si no hubiera dicho, voy a enviar a mi siervo o algo así. Es un heraldo, una persona que anuncia lo que está por venir o el que está por venir. Exacto. El juicio ya está, el tema es que tiene que venir y alguien lo tiene que anunciar. Ok, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el juicio. ¿Ok? Prepara el camino para el juicio que va a venir, eso es lo que voy a sugerir. No prepara el camino, no está aplanando un camino literalmente. Está viniendo con el mensaje. ¿Qué mensaje trae? Mensaje de juicio. Está preparando el camino para el juicio. ¿Sí? No es porque viene el Señor a salvar, es porque viene a traer juicio. Y viene a anunciar que va a venir el juicio. ¿Sí? Dice, por eso dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, dicho Jehová de los ejércitos. ¿Todo el mundo concuerda? Alguien tiene una pregunta. No quiero que nadie se vea forzado a creer lo que yo estoy diciendo. Yo tengo, ¿Sí? después, entonces, en este caso, este texto sí está hablando de lo que iba a venir, de Juan el Bautista. O sea, su interpretación original sí sería Juan el Bautista. Vamos a ver si es Juan el Bautista o no. A mí se me vino a la mente una cita que tiene Elena de White, donde ella habla que la venida del Hijo del Hombre al anciano de días, que está descrita en Daniel 7, y de Cristo a las bodas, y la venida súbitamente a su templo, descrita en Malaquías, que justamente es este versículo que leímos, dice, son descripciones del mismo evento. ¿Ok? Y en la época de los mileritas, que estaban predicando el fin de los 1260 y el fin de los 2300, nosotros sabemos como adventistas que fue el inicio del juicio investigador. Esta venida súbitamente a su templo la compara con los otros eventos que también sabemos que los situamos en la misma fecha, y es mucho posterior a esta fecha que fue previa, pero sin duda Jesús vino a juzgar a Israel, ¿no? Porque dice, tiene el aventador en su mano, o sea, hubo un zarandeo en esa época, ¿no? Exacto. ¿Alguien más tiene preguntas? Ese mensajero, esto es un camino. ¿Está yendo a dónde? A una ciudad donde hay edificios. Aunque sea el año 400 a.C. No son las Torres Gemelas. Ok. Sí, esa línea era la única que tenía que dejar. Ok. Acá hay una casita. Ok. Y acá hay animales. Ok. Está yendo a una ciudad a anunciar su mensaje. Y va a preparar el camino, porque acá viene el ejército, ¿ok? No lo voy a buscar porque voy a llamar mucho. Acá viene el ejército. Y él viene a anunciar que va a haber guerra. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué los reyes hacen eso? Cuando van a hacer guerra contra una ciudad, mandan a alguien adelante. No. ¿Sí? ¿No? Avisar que van a atacar, lo mejor es un ataque por sorpresa. Ok. A no ser que... ¿Qué? Porque a veces sí lo hacen. ¿Cuándo hace eso un rey? Para que Quieren que se rindan, ¿Qué? cuando quiere una rendición o algo. Ok. Cuando quieren una rendición. ¿Lo han visto eso? Un rey va a atacar va a rodear una ciudad, pero antes manda a un... ¿Cómo se llama los que hacen diplomacia? Un diplomático. Un embajador, un diplomático. Para decirle, te voy a destruir. Si no te rendís y me das tanto de oro, tantos caballos, tantas cosas, te voy a destruir. ¿Sí? ¿Lo ven? Eso pasa siempre en las guerras de la antigüedad. Dios manda a su mensajero a preparar el camino. Si no se arrepienten, si no me dan esto y esto, voy a venir con el ejército y los voy a destruir. Eso es Juan el Bautista. Es un heraldo, es un diplomático que viene a decir, ríndanse. Arrepiéntanse, sería así. Arrepiéntanse. Porque si no va a venir el Señor y los va a destruir. Es el mensaje que trae el mensajero. ¿Ok? Bien.
Versículo 2, para confirmar un poco lo que está diciendo. Esteban, por favor. Sí. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá entrar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Vieron que Él no viene a hacer la paz ni nada de eso. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Él viene como fuego. ¿Sí? Versículo 3. Mayeli, por favor. ¿Podría leer el versículo 3? No importa. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Bien. Ahora usa otra ilustración, ¿cierto? Se va a otra parábola. ¿Qué es ahora el Señor? Es un afinador de oro y de plata. ¿Y qué es el oro y la plata? Son metales preciosos. ¿Son metales preciosos? Ok. Entonces tenés al Señor. Ese es el Señor, el cuello y el cuerpo. Para allá. Y Él va a trabajar con oro y plata. Ahora, bien, usted me dijo, son metales preciosos. Mi pregunta es, ¿qué significa? Porque esto no es el Señor. Esto es un refinador. ¿Sí? Esto es una persona que trabaja como refinador de oro y plata. Simboliza al Señor. ¿Sí? Parábolas. Primero natural, después espiritual. Por eso estoy haciendo esto. El Señor se ilustra como un refinador de oro y plata. ¿Y el oro y la plata qué representa entonces? ¿Qué hijos? El versículo mismo lo dice. ¿Quién? Los hijos de Leví, dice. El oro y la plata, ¿a quién va a purificar? Dice, se sentará a limpiar la plata y el oro, los afinará como oro y a plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿El refinador limpia qué? El oro y la plata. ¿Y el Señor limpia a quién? A los hijos de Leví. Una repetición, si usamos repetición ampliación, la estructura nos dice que el oro y la plata son los hijos de Leví. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Leví? Los hijos de Leví son ¿qué? Sacerdotes y levitas. ¿Sí? Después de la salida de Egipto, la tribu elegida para trabajar dentro del templo, porque ellos no se habían corrompido cuando se había hecho la imagen de Baal. El tabernáculo, el becerro. No, del becerro de oro. Exacto. Fíjense el capítulo 2, versículo 7, lo que dice. ¿Puede leer, por favor, María Gracia? 2.7, Malaquías 2.7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Bien, ¿qué hace el sacerdote entonces? Es mensajero y guarda la ley, enseña, ¿cierto? Son los líderes del pueblo, son los que enseñan, los que instruyen al pueblo. ¿Ok? Bueno, me colgué un poco a estudiar Malaquías, porque es muy interesante cuando empezamos a estudiar con parábolas, empezamos a entender la Biblia con parábolas, podemos interpretar correctamente, no solamente aplicar, sino interpretar. Todos hoy, por ejemplo, nos sacamos un preconcepto de cuál es la función de ese mensajero, cuál es la parábola verdadera que está por detrás de lo que está diciendo Malaquías 3. Es la parábola de un heraldo que viene adelante de un ejército que viene a destruir una ciudad. Entonces, quiero solamente que vean cómo entender parábolas nos ayuda a interpretar correctamente un texto primero y después aplicar correctamente un texto. ¿Sí? Bien. Ahora, esa es la idea de Malaquías. Malaquías está en este tiempo de oscuridad donde el pueblo está en tinieblas, especialmente los hijos de Leví, sacerdotes y los levitas, los líderes del pueblo que tienen que enseñar. Y a ellos se les da un mensaje de destrucción, de juicio, que si no se arrepienten, va a venir el Señor. Vamos a Malaquías 4.
Vamos a leer, voy a leer el versículo 1. Eduardo, por favor, ¿podrías leer Malaquías 4:1? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán escoria. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bien. Versículo 2 dice, más, por favor, puede leer. Sí. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo muestra que el sol de justicia acá es Jesús? ¿Por Elena? Ok. Por un preconcepto. No, incluso creo que cuando hablamos del día ardiente como un horno, todos piensan en el día final. En segunda venida. Incluso dice ahí el día de Jehová grande y terrible, que lo menciona en el versículo 5. Dice, Okay. yo envío al profeta antes de que venga el día de Jehová, que va a ser ardiente como un horno, donde los que son buenos serán como el sol de justicia y los malos arderán como estopa. Ok, Esteban, ¿qué es? Yo creo Primero que está después Miriam, después Épica. yo lo que creo que está haciendo es una comparación y contraste. Es como un mismo evento, pasa totalmente distinto para dos grupos. Sí, eso se va a decir. Porque, o sea, el que está hablando acá es el profeta, pero de parte de Dios. O sea, Dios lo está diciendo. Ok, Miriam. Simplemente él dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y sabemos de dónde viene la salvación. Ok, ¿de Cristo? Claro, de Cristo. Claro, Okay. porque dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, bueno, la van a sufrir. Pero, dice, para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Quizás, está hablando de dos experiencias distintas, pero del mismo acontecimiento. Hay dos grupos. Del mismo día, pero con dos experiencias diferentes para cada uno. Bien. Referente al día. ¿Esteban? Estaba en primero Emma, hace rato. No, y que en Salté. el versículo 3 del capítulo 3 dice que se sentará para afinar y limpiar el oro y la plata. Entonces, en el horno se afina el oro y la plata, se quema lo que es impuro y lo que es puro queda más brillante, como el sol. Ok. ¿Quién más quiere hablar? ¿Esteban? No, lo único que se me venía a la cabeza era, por hacer un ejemplo, de un evento en que puede ser positivo para un grupo pero negativo para el otro, fue lo de Daniel 5. Okay. En lo cual tenés un mismo evento que era la destrucción de Babilonia, para un grupo era el peor momento de su vida, pero para otros era una señal clara de que su redención estaba cerca. Ok. Bien. ¿Qué momento dijiste? ¿Qué momento dijiste que era? La entrada de Ciro a Babilonia. La entrada de Ciro a Babilonia. Ok. Entonces hay un día, ¿cómo se llama ese día? El día de Jehová. De Jehová, del Señor. Es el día de Jehová. Acá no dice, dice el día. ¿No dice eso? El día de Jehová, pero en el versículo 5. Sí, el advenimiento del día de Jehová. ¿Cómo? No dice nada, dice un día solamente. ¿Cómo me la comí eso? El 4.5 dice día de Jehová. Está hablando del día de Jehová. Antes que venga el día de Jehová. El día del Señor. Ok, versículo 3. Voy al versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. El día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un día en el que Jehová va a actuar. Y en ese día, el pueblo de Dios va a hollar a los malos. Pisar a los malos. Verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora me acordé que no tenía que borrar lo que acabo de borrar, porque había comenzado diciendo que había una conexión entre las historias que habíamos elegido. ¿Se acuerdan? Tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista. La triple alianza, Herodes, Herodías, Exactamente. Salomé.
tenemos la historia de Juan, tenemos la historia de Balaam. Perdón, déjame poner acá. Está arriba, bueno. Tenemos la historia de Juan contra Herodes, Herodías, Salomé. Después tenemos al pueblo de Israel, o Israel remanente, y ancianos de Madián, Balac y Balaam. Eso. Y ahora tenemos quién. Ahora tenemos a Malek, no sé. El tercer Elías. Elías, Acá, que sabemos que luchó contra quién. Acá, Jezabel y los falsos profetas de Baal y Astarte. ¿Ok? Va a venir un Elías antes de ese día de Jehová. Y si es un Elías, tenemos la conexión de la historia, de esas tres historias. Es un Elías que lucha contra un triple enemigo. ¿Sí? Vamos a terminar acá el estudio, porque ya pasamos de tiempo. Vamos a continuar hasta la próxima oportunidad para intentar hacer una aplicación de lo que hemos aprendido. Ustedes pueden ir meditando en eso la semana, intentar hacer ustedes mismos, intentar ver cuál es la aplicación. Y les sugiero que pueden hacer por lo menos 2 aplicaciones, hasta 3. Intenten hacer eso, si pueden, en la semana. Intentar aplicar las informaciones que hemos visto y en la última, el fin de los tiempos. ¿Ok? No me digan nada de lo que están pensando. Escríbanselo en una hojita y me lo dicen el sábado que viene. ¿Ok? Vamos a orar.